Hola, soy el Dr. Manuel Herrera, médico y defensor de la salud de nuestros ancianos. Hoy quiero hablarte de algo muy frecuente pero pocas veces cuestionado: el arroz blanco, si ese alimento que muchos ingieren a diario pensando que es inocuo. Pero, ¿qué sucede cuando una persona de edad avanzada lo consume con regularidad? Quizá te asombre lo que vas a descubrir. Acompáñame unos minutos, y te lo explicaré como si estuviéramos platicando en tu hogar con una taza de té y la tranquilidad necesaria para comprender a fondo cómo algo tan sencillo puede afectar. Tanto porque cuidar la salud en la senectud no significa dejar de comer, sino saber elegir con sabiduría. Así que si tienes padres ancianos, abuelos, o tú mismo estás en esa etapa dorada de la vida, permanece conmigo. Esta información puede marcar una diferencia real y significativa. Vamos a iniciar este viaje de conocimiento juntos. El arroz blanco a primera vista parece un alimento neutral, suave, fácil de preparar, económico y parte de muchas culturas, pero cuando lo observamos con ojos médicos y nutricionales, la historia cambia. El arroz blanco es básicamente almidón, un tipo de carbohidrato que el organismo transforma en glucosa o azúcar muy rápidamente. Al ser procesado ha perdido su cáscara, el salvado y el germen, que son precisamente las partes más ricas en fibra, vitaminas del complejo B, hierro y antioxidantes. Lo que permanece es un grano blanco limpio, pero nutricionalmente empobrecido. Cuando una persona mayor lo consume regularmente, no está obteniendo los beneficios completos que ofrece un grano entero. Además, como tiene un índice glucémico elevado, aumenta el azúcar en sangre de forma rápida, lo cual es especialmente delicado en personas mayores que ya pueden tener problemas de glucosa, diabetes o sensibilidad a la insulina. Además, el arroz blanco no ofrece sensación de saciedad duradera. Uno come, se siente satisfecho por un rato, pero al poco tiempo vuelve a tener hambre. Esto puede llevar a comer en exceso o a picar entre comidas, lo cual desequilibra la dieta. ¿Significa eso que el arroz blanco es un enemigo? No necesariamente, pero sí significa que debemos comprender lo que estamos colocando en el plato. La nutrición en la tercera edad debe ser precisa, inteligente y equilibrada. Cada alimento cuenta, y el arroz blanco, aunque común, no es inocente. Saber esto es el primer paso para tomar decisiones mejores cada día. No se trata de prohibir, sino de elegir con conocimiento, y eso es justamente lo que estamos aprendiendo hoy. A medida que envejecemos, nuestro organismo cambia en formas que muchas veces no percibimos hasta que algo deja de funcionar como antes. Uno de esos cambios ocurre en la manera en que digerimos los carbohidratos. Como el arroz blanco, en una persona joven, el páncreas responde con rapidez produciendo insulina para manejar el azúcar que entra al organismo tras una comida rica en almidones, pero en la tercera edad esa respuesta suele ser más lenta y menos eficiente. El sistema digestivo también puede volverse más sensible, la producción de enzimas disminuye y el movimiento intestinal se vuelve más lento. ¿Qué significa eso? Que el organismo tarda más en procesar los alimentos y en absorber los nutrientes. Y si lo que comemos no tiene suficiente fibra, como en el caso del arroz blanco refinado, el tránsito intestinal se vuelve aún más lento, provocando estreñimiento, inflamación y malestar. Además, muchos ancianos toman medicamentos que afectan el metabolismo del azúcar o la función digestiva. Cuando sumamos arroz blanco frecuente a este escenario, se crea una combinación que puede aumentar los niveles de azúcar en sangre, sin aportar los nutrientes que el organismo necesita para mantenerse fuerte. Y no olvidemos algo fundamental: el sentido del gusto también cambia con la edad. Muchos ancianos tienden a preferir sabores suaves, lo cual hace que el arroz blanco sea atractivo. Pero justo por eso es tan importante educar el paladar y complementar ese arroz con alimentos que equilibren su efecto en el organismo. En resumen, lo que fue fácil de digerir a los 30 puede ser un desafío a los 70, no por debilidad, sino porque el organismo habla de otras maneras y hay que saber escucharlo. Cuando una persona mayor come arroz blanco frecuentemente, el impacto sobre su nivel de azúcar en sangre puede ser mucho mayor de lo que imagina. Como te mencioné anteriormente, el arroz blanco tiene un índice glucémico elevado. Esto significa que una vez ingerido se transforma rápidamente en glucosa, provocando un pico en los niveles de azúcar. Para alguien joven y saludable, el organismo responde con insulina y regula ese aumento, pero en una persona mayor esa respuesta suele ser más lenta y menos efectiva. Imagínalo como un sistema que ya está un poco cansado. Cada vez que le pides que procese una gran cantidad de azúcar, trabaja con esfuerzo, y si lo haces una vez al día, todos los días, ese esfuerzo constante pasa factura. Este proceso no solo contribuye al desarrollo de la diabetes tipo 2, sino que también acelera el deterioro de órganos sensibles como los riñones, la retina y el corazón. Además, los picos de azúcar en sangre no solo afectan al organismo físico, también afectan el estado de ánimo y la energía. Muchos adultos mayores sienten somnolencia, fatiga o irritabilidad después de comer, y no lo asocian con el arroz que acaban de consumir, pero es real. La subida repentina de glucosa, seguida por una bajada brusca,
puede generar sensación de debilidad, confusión mental y falta de concentración. También hay otro punto importante: muchas veces el arroz blanco se acompaña con otros alimentos ricos en almidones o azúcares como pan papa o dulces sin un balance adecuado de proteínas y fibra. Esto potencia aún más el efecto negativo sobre la glucemia. Y si esa persona mayor ya tiene prediabetes o diabetes, el consumo regular de arroz blanco puede desestabilizar todo su tratamiento. A veces, los niveles de azúcar están mal controlados no por falta de medicamentos, sino por un exceso silencioso de alimentos como este. Por eso insisto tanto, no se trata de miedo, sino de conciencia. El arroz blanco no es veneno, pero tampoco es inocente en la tercera edad, donde cada detalle cuenta. Entender su efecto en el organismo puede marcar la diferencia entre sentirse bien o arrastrar malestares constantes, y lo más valioso que podemos ofrecer a nuestros ancianos es conocimiento que los ayude a vivir con mayor bienestar y libertad. Consumir arroz blanco con frecuencia en la tercera edad no solo impacta el azúcar en sangre, existen otros riesgos silenciosos que con el tiempo pueden afectar seriamente la calidad de vida. El primero es el aumento de peso. Aunque el arroz blanco parece un alimento ligero, en realidad tiene muchas calorías vacías, es decir, energías y nutrientes esenciales. Cuando se consume en grandes cantidades y sin balancear con otros grupos de alimentos, contribuye al sobrepeso incluso en personas mayores que no comen tanto. El segundo riesgo es la pérdida de masa muscular. Sí, porque al no tener suficientes proteínas y nutrientes que apoyen la salud muscular, el arroz blanco no ayuda a mantener los músculos fuertes, y esto es clave en la vejez, cuando la pérdida de masa muscular puede afectar el equilibrio, la movilidad y hasta aumentar el riesgo de caídas. Otro punto importante es el riesgo de deficiencias nutricionales. Al arroz blanco se le ha retirado la mayoría de sus vitaminas y minerales en el proceso de refinado. Si una persona mayor basa su alimentación en este tipo de carbohidratos y no los complementa con verduras, proteínas y grasas saludables, es muy probable que comience a presentar señales de carencias, debilidad, piel seca, caída de cabello, anemia y hasta alteraciones en la memoria. Además, como mencionamos anteriormente, el arroz blanco no contiene fibra. La fibra no solo mejora la digestión, también regula el colesterol, protege el corazón y alimenta la flora intestinal. Sin ella, el sistema digestivo se vuelve lento y vulnerable. Ya sabemos que el estreñimiento crónico en adultos mayores puede llevar a múltiples complicaciones, incluso emocionales. Y por último, el arroz blanco puede ser adictivo en cierto sentido. Muchas personas mayores dicen: no me siento satisfecho si no hay arroz. Esto crea un hábito que limita la variedad alimentaria, impide probar otras opciones más nutritivas y encierra al organismo en un círculo repetitivo que no lo favorece. Mi intención no es alarmar, sino abrir los ojos. El arroz blanco puede tener su lugar en la dieta, pero no como base diaria, ni como única fuente de saciedad. La buena salud en la vejez no se logra con medicamentos, se construye cada día desde el plato, y tú puedes ayudar a hacerlo diferente empezando por comprender estos riesgos y buscar mejores elecciones. Mucha gente cree que arroz es arroz, pero hay una diferencia enorme entre el arroz blanco y el arroz integral, y esa diferencia puede cambiar completamente el impacto en la salud, sobre todo en la de los adultos mayores. El arroz integral conserva su cáscara y el germen, lo que significa que mantiene su fibra, vitaminas del grupo B, magnesio, hierro y antioxidantes. Es, en pocas palabras, un alimento completo. Al consumir arroz integral, el organismo recibe energía de forma más lenta y sostenida. Esto evita los picos de azúcar en sangre y ayuda a mantener la saciedad por más tiempo. También mejora el tránsito intestinal gracias a su alto contenido de fibra, lo que es clave en la vejez cuando la digestión suele volverse más lenta. En cambio, el arroz blanco, como ya vimos, es más pobre en nutrientes y se digiere rápidamente, lo que puede llevar a comer en exceso y afectar el control del azúcar. Muchas personas mayores dicen que el arroz integral es más duro o que tiene un sabor distinto, y es cierto. Pero con una buena cocción, hierbas suaves o un poco de aceite de oliva se convierte en una opción deliciosa y mucho más saludable. No se trata de eliminar el arroz blanco de la vida, sino de hacer pequeños cambios que suman. Por ejemplo, mezclar arroz blanco con integral al principio para que el paladar se acostumbre. Poco a poco el organismo se adapta y los beneficios se sienten en la energía, la digestión y el estado de ánimo. En la vejez, los cambios no tienen que ser drásticos, solo sabios, y cambiar el tipo de arroz es una decisión simple que puede tener grandes beneficios. Sabemos que muchas personas mayores no quieren dejar el arroz blanco, ya sea por costumbre, sabor o porque les resulta fácil de masticar y digerir. Y está bien, no se trata de imponer, sino de acompañar con sabiduría. Por eso, si el arroz blanco va a estar presente en la dieta, es importante aprender cómo hacerlo más saludable. El primer consejo es combinarlo siempre con vegetales. Las verduras aportan fibra, vitaminas y antioxidantes,
que ayudan a equilibrar el efecto del arroz blanco. Sobre el azúcar en sangre, un plato con arroz blanco y brócoli, espinacas, zanahorias o calabacín es mucho más completo que solo arroz con sal. El segundo paso es agregar una fuente de proteína. Puede ser pollo, pescado, huevo, legumbres como lentejas o garbanzos. La proteína ayuda a mantener los músculos fuertes, mejora la saciedad y ralentiza la absorción de los carbohidratos, es decir, el arroz no sube tanto el azúcar si está acompañado de proteína. Tercer punto, agregar grasas saludables, un chorrito de aceite de oliva, algunas semillas como chía o sésamo, o unas nueces picadas encima del arroz no solo mejoran el sabor, también aportan beneficios para el corazón y el cerebro. En la vejez, las grasas buenas son esenciales. Cuarto consejo, controlar la porción. Muchas veces el problema no es el arroz, sino cuánto se come. Una taza pequeña de arroz blanco bien acompañada puede ser parte de una comida equilibrada, pero llenar el plato solo con arroz rompe ese balance también. Es útil cambiar la manera de cocinarlo en lugar de hervirlo en exceso. Puedes cocerlo al vapor o al dente para que tenga un índice glucémico un poco más bajo, incluso dejarlo enfriar y luego recalentarlo puede reducir su impacto en la glucosa, gracias a la formación de almidón resistente. Por último, observar cómo se siente el organismo después de comer. Te sientes con energía, con sueño, te da hambre rápido. Otra vez, escuchar esas señales es clave para ajustar la dieta con inteligencia. Recuerda que no hay que cambiar todo de un día para otro, basta con hacer pequeños ajustes que sumados en el tiempo mejoran la salud, la energía y el bienestar. El arroz blanco no tiene que ser un problema si se acompaña con sabiduría. En la vejez, cada bocado cuenta. El organismo ya no necesita tanta cantidad, pero sí necesita mucha calidad. Por eso una dieta equilibrada es la mejor medicina diaria para mantener la energía, la claridad mental, la fuerza muscular y el bienestar emocional. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que en cada comida deben estar presentes los tres pilares fundamentales en carbohidratos, proteínas y grasas saludables, pero no cualquier carbohidrato, no cualquier proteína. Elegir bien es la clave si hablamos de arroz blanco, que ya sabemos que es un carbohidrato de absorción rápida. Hay que equilibrarlo con alimentos ricos en fibra, como las verduras y proteínas, que reparen y sostengan el organismo. Las verduras deben ocupar al menos la mitad del plato. Crudas o cocidas aportan vitaminas, minerales, fibra y agua, son esenciales para el sistema digestivo y para mantener la inflamación controlada. Luego, una porción moderada de proteína, pollo, pescado, huevo, tofu, legumbres. Esto ayuda a conservar los músculos, algo vital en adultos mayores para evitar caídas y mantener independencia. No hay que olvidar las grasas buenas. Aceite de oliva, aguacate, semillas, frutos secos. Estas grasas cuidan el corazón y el cerebro y son muy necesarias cuando el organismo ya no produce energía con la misma eficiencia. También es importante distribuir la comida en el día, no hacer una sola comida grande, sino varias pequeñas que mantengan el organismo activo, sin sobrecargarlo. Un plato equilibrado no solo nutre el organismo, también transmite cuidado, respeto y amor. Cuando un adulto mayor come bien, se nota en su piel, en su sonrisa, en su paso firme al caminar. La buena alimentación no tiene edad, pero en la vejez se convierte en una herramienta de poder, autonomía y calidad de vida. Y recuerda, comer bien no es comer caro, es comer con inteligencia, saber qué colocar en el plato, en qué cantidad y con qué combinarlo. El arroz blanco puede estar ahí, sí, pero rodeado de aliados que lo transformen en algo que sume, no que reste, porque la vida en la tercera edad merece ser vivida con plenitud. Y esa plenitud empieza en la cocina cada día, ahora que ya conoces todo lo que implica comer arroz blanco con frecuencia. En la tercera edad quiero dejarte con algunas recomendaciones sencillas pero poderosas. No se trata de dejar de comer lo que te gusta, sino de aprender a comerlo mejor. Si el arroz blanco forma parte de tu cultura, de tus recuerdos o simplemente de tus gustos, no tienes que eliminarlo por completo, solo aprende a equilibrarlo. Primero, reduce la cantidad, un poco basta. Segundo, nunca lo consumas, solo acompáñalo, siempre con vegetales, proteínas y grasas saludables. Tercero, prueba nuevas versiones. Arroz integral, quinoa, cebada o mezclas de granos. A veces el paladar necesita un tiempo para adaptarse, pero cuando lo hace, lo agradece. Cuida también los horarios de comida, escucha a tu organismo. Y no olvides moverte. La actividad física, aunque sea leve, ayuda a que los alimentos se procesen mejor y a mantener el organismo ágil y fuerte. Y sobre todo, no normalices sentirte mal si después de comer te sientes cansado, con malestar o con hambre otra vez en poco tiempo. Es hora de revisar lo que estás comiendo, porque la comida debe darte vida, no quitártela. Gracias por acompañarme. Hasta aquí. Soy el Dr. Manuel Herrera y mi compromiso es ayudarte a vivir esta etapa con dignidad, salud y alegría, porque cada año que cumples merece ser vivido con plenitud, y cada decisión, incluso la más pequeña como elegir el tipo de arroz,
puede ser el inicio de un cambio profundo. Cuida tu organismo, aliméntalo con respeto y recuerda que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y hacerlo mejor. Nos encontramos en el próximo video, con más consejos para una vida larga y saludable en la vejez. La comida ya no es solo alimento, es memoria, consuelo. Rutina a veces es compañía. Muchos adultos mayores se encuentran en un plato de arroz blanco, el recuerdo de su infancia, de sus padres, de momentos felices, y eso no debe subestimarse porque la relación emocional con la comida es tan poderosa como la nutricional. Por eso cuando hablamos de hacer cambios en la alimentación, no basta con decir que es saludable y que no hay que hacerlo con empatía, entender que ese arroz blanco que parece tan simple puede tener un valor emocional profundo y quitarlo de golpe. Sin ofrecer alternativas afectivas, puede generar resistencia, tristeza o incluso sensación de pérdida. La solución no está en eliminar, sino en transformar, mantener el ritual del arroz pero enriquecerlo. Añadirle color, sabor, texturas nuevas, cocinarlo con una nieta, con música suave, recordando historias. Así el alimento no pierde su valor emocional, pero gana en valor nutricional. También es importante no comer en soledad. Comer acompañado mejora la digestión, eleva el ánimo y crea lazos. Un adulto mayor que come bien y en buena compañía no solo nutre su organismo, sino también su corazón. La comida tiene el poder de sanar, pero también de abrazar. Y en la tercera edad, donde muchas cosas se vuelven más lentas o más frágiles, ese abrazo es esencial. Alimentar con amor, con conciencia y con respeto a la historia de cada persona es la forma más noble de cuidar. Así que la próxima vez que veas un plato de arroz blanco, no pienses solo en calorías o glucosa, piensa en historia, en emoción, en oportunidad, porque cada comida puede ser un acto de amor. A lo largo de los años, muchas personas mayores y sus familias me han hecho preguntas sobre el arroz blanco y la alimentación en la tercera edad. Hoy quiero responder brevemente a algunas de las más comunes porque quizá tú también te las has hecho. La primera: ¿puedo seguir comiendo arroz blanco si tengo diabetes? Sí, pero con moderación. Y nunca solo, siempre debe ir acompañado de vegetales, proteínas y una porción pequeña. Además, es mejor si lo consumes en el almuerzo y no en la cena. Segunda, ¿qué cantidad es segura? Una porción adecuada para una persona mayor es aproximadamente media taza cocida, no más. Lo importante es el equilibrio del plato completo, no solo el arroz. Tercera, el arroz blanco causa estreñimiento, sí, especialmente si se consume sin fibra. Por eso es fundamental acompañarlo con vegetales o alternarlo con arroz integral. Cuarta, ¿puedo mezclar arroz blanco con arroz integral? Claro que sí. De hecho, es una excelente forma de ir acostumbrando el paladar. Puedes empezar con una mezcla de 70% blanco y 30% integral e ir aumentando la proporción del integral poco a poco. Quinta, el arroz blanco afecta el colesterol no directamente, pero si se consume en exceso y desplaza alimentos más saludables, puede contribuir a una dieta desequilibrada que afecte el perfil lipídico. Y finalmente, hay un mejor momento del día para comer arroz. Lo ideal es al mediodía, cuando el organismo tiene más tiempo para digerirlo. Evita consumirlo en la noche, ya que puede dificultar el sueño y la digestión. Responder tus dudas es una parte esencial de mi labor. Nunca dejes de preguntar. Entender tu alimentación es el primer paso para mejorar tu